Hemos considerado algunos milagros de ciegos y el Evangelio de Marcos relata uno breve en el capítulo 8, versículo 22. Dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Hay varios milagros de ciegos, y en la primera oportunidad consideramos qué significaba ser ciego espiritual, y también consideramos que a veces lo aplicamos solamente a los inconversos, y vimos en aquella introducción en la primera clase, porque habían varios casos de ciegos, que lamentablemente nosotros como creyentes podemos ser ciegos también, y la carta de Pedro lo dice, que cuando olvidamos la purificación de nuestros antiguos pecados nos convertimos en ciegos espirituales. Siendo creyentes, siendo salvados, siendo hijos de Dios, podemos caer en esto, volver, retroceder. No se trata de perder la salvación, no se trata de que vamos a perder lo que el Señor nos dio como regalo, que es nuestra salvación por gracia, pero se nubla la vista, se pierde la visión espiritual, y eso acarrea consigo muchos problemas y dificultades. En primer lugar, en forma personal, y en segundo lugar, colectivamente. También mencionamos en aquella oportunidad que alguien podría pensar: bueno, en mi problema estoy ciego yo, pero si afecta a un hermano en la congregación, se afecta a toda la congregación, porque el ojo es parte importante del cuerpo. Así que si un miembro del cuerpo padece, todo el cuerpo padece, se duele juntamente con aquel miembro. Por lo tanto, si comenzamos a perder algunos miembros del cuerpo, toda la iglesia se va a doler, toda la iglesia se va a ver afectada. Bien, comencemos en el versículo 22. Dice que este ciego era de una ciudad muy conocida por nosotros, que es Betsaida. Y en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, en la parte donde comienza el Señor su ministerio, aparece esta ciudad. Dice Juan, capítulo 1, versículo 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Tenemos aquí tres discípulos, luego apóstoles del Señor Jesús. Tres discípulos, tres apóstoles. ¿Y de qué ciudad eran ellos? De Betsaida. Y en otra parte aparece también la ciudad de Betsaida, que lo consideramos en otra oportunidad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, de cierto se hubieran arrepentido. Por lo tanto, el castigo para esas ciudades que no se arrepintieron, viendo tantas cosas, era más grande. Y podemos pensar en Betsaida como nosotros: cuántos milagros, cuántas cosas sobrenaturales, poderosas, y que si las contáramos, la fe de muchos aumentaría. Todas las cosas que se han hecho en nosotros. Somos, por decirlo así, como Betsaida, como Corazín, que en nosotros se han hecho milagros. La otra ciudad era Capernaum. Muchos milagros, entonces comienza la fe tal vez a disminuir, a bajar. Y a veces el Señor nos trata tan bien a nosotros que nos relajamos, y es un peligro que ocurre
y pasa y sucede y acontece esto que parece ilógico, que debiera ser que cuando el Señor nos trata más bien es que estuviéramos mejor. Pero cuando el Señor nos trata muy bien, cuando el Señor nos tiene cercado por todos lados, como el caso de Job, parece que nos relajamos, nos estancamos, nos dejamos estar en un sueño profundo y caemos en la rutina, y lamentablemente eso afecta a nuestra vida espiritual y afecta a la iglesia en general. Así que podemos pensar en Betsaida como una ciudad donde se hacían muchos milagros, y por eso el Señor tiene que hacer algo con este ciego, que de paso decimos que este ciego no tiene la intención como el caso de Bartimeo, que lo consideramos la última vez. Bartimeo salió a gritar al Señor, y cuando el Señor le dice, lo llaman y le dice, ten ánimo, te llama, él va y suelta su capa. Aquí vemos otra actitud, hay otra actitud, y se parece un poco cuando estamos desanimados, cuando estamos llevados por este sueño, esta rutina. El Señor, ¿qué hace? Dice, y le trajeron un ciego. O sea, el Señor no lo llama, el Señor, sabiendo que había un ciego, no lo llamó, ¿cierto? Pero hay personas que lo traen. Y lo que quiero decir, que veamos, o que yo veo en este pasaje, es que hay un ciego que no tiene la intención de sanarse. Y eso puede ocurrir en nosotros, que habiendo en otro tiempo estado bien, porque más adelante vamos a ver que al parecer este no era un ciego de nacimiento como en los otros casos, sino que era un ciego que antes había visto, porque él dice, veo a los hombres pero los veo como árboles. Él tenía conocimiento de cómo eran los árboles. Así que por ese contexto podemos pensar que este hombre vio alguna vez y ahora no ve, ahora está ciego, pero alguna vez vio. Y eso nos enseña de nosotros mismos que en otro tiempo hemos estado mejor espiritualmente. Y a veces se escucha eso, que en otro tiempo era mejor todo. Entonces, en nuestra vida espiritual también puede pasar lo mismo. Que nos paremos en el camino, nos detenemos y vemos cómo estamos y comencemos a pensar que en otro tiempo estuvimos mejor. En otro tiempo escuchábamos toda una reunión y no nos quedábamos dormidos. En otro tiempo podíamos llegar más seguido a reunión de oración. En otro tiempo podíamos orar en la cena, podíamos orar el día miércoles. Teníamos la intención de, si se me da la oportunidad, leer el día miércoles, pero ahora no lo hago. Ahora estoy relajado, que otro lo haga. Si yo no oro, va a orar otro hermano. Este ciego no tiene la intención de sanarse. Es un peligro que nos puede ocurrir a usted, a mí. Hermano o hermana, nadie está libre de esto. Una pasividad comienza de a poco. Que nos interese más la televisión que la Biblia, que nos interese más el computador que la oración. Son cosas que vienen de a poco. No es que de un día para otro el hermano cayó, el hermano está mal, el hermano se fue, se alejó. No es de un día para otro. Es algo lento. Satanás es tan inteligente, Satanás es astuto, Satanás es un enemigo del cual hay que tener mucho cuidado. Si Satanás pone el pecado delante de nosotros, nosotros nos alejamos, como aquel niño que se quema porque tocó el fuego y se aleja rápidamente. Pero Satanás es tan astuto que va de a poco, va de a poco. Es como cuando cocinan un animal. Así es el ejemplo de, si al animal lo metiéramos en el agua hirviendo, ¿qué es lo que haría el animal por naturaleza? Saltaría de la olla, saltaría del agua porque está hirviendo, porque le daña, porque le quema. Pero si al mismo animal lo metemos en el agua helada y de a poco comenzamos a elevar en la temperatura y de a poco esa agua comienza a hervir, el animal tranquilamente va a morir y va a quedar ahí. Y eso hace Satanás con nosotros, de a poco, de a poco. Entonces aquí vemos a un hombre que antes veía, en otro tiempo vio claramente las cosas, veía todo a su alrededor, todas las maravillas de Dios él las veía, pero ahora está ciego, perdió su vista espiritual y no tan solo eso, perdió las ganas de recuperar su visión. No es como los otros ciegos que acuden al Señor para que le dé la vista y el Señor les pregunta, ¿qué quieres que te haga, Señor? Que recobre la vista. No,
Este ciego tienen que traerlo, empujarlo, tienen que llevarlo donde el Señor. Como aquel paralítico que sus 4 amigos lo llevaron para que lo descendieron por el techo de la casa para que el Señor lo sanara. Y hay momentos en nuestra vida muy importantes y significativos, yo creo que más de algún hermano los tiene también, en que otro hermano nos ha empujado en las cosas espirituales, en que en un momento de debilidad espiritual hubo otro hermano que el Señor utilizó para que nos sacara de ahí, para que nos librara de alguna tentación, para que nos librara de algún mal camino que nosotros estábamos, por el cual estábamos yendo. Y el Señor utiliza hermanos. Y a veces el Señor quiere utilizar otros hermanos y el hermano por miedo, por vergüenza o qué sé yo, por tantas cosas, no dice lo que el Señor le ha dado para decírselo a otro hermano. Y luego el hermano se pierde o se va. Y el Señor pudo haber utilizado un hermano, una hermana para hacer volver al hermano del mal camino. Y cada uno tiene su responsabilidad ahí. Así que cada uno de nosotros tiene aquellos momentos donde otros han intercedido por nosotros. Está el paralítico, lo llevan 4 amigos. Aquí tenemos a un ciego que lo traen delante del Señor. Tenemos entonces lo que es la intercesión. Personas alrededor nuestro que se preocupan por nosotros. ¿Cómo yo me puedo preocupar por alguien? De muchas formas, pero una muy interesante que a veces no dimensionamos todo lo que puede hacer es la oración. La oración en lo secreto, donde nadie más va a escuchar que usted ora por un hermano, que usted ora por una hermana. Ahí está intercediendo, está orando. Si sus ojos espirituales le permiten ver que hay un hermano que anda más o menos, que está medio alejadito de las reuniones, que no está como antes, entonces oración por ese hermano. En el secreto, dice la Escritura, en lo secreto orar, y el Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Y tal vez podamos ver que un hermano se recupera y nos gozamos porque en la oración que hicimos en lo secreto, que nadie más sabe, que solamente nosotros y el Señor sabe. Intercesión. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros colegas de trabajo, le trajeron un ciego. Tienen que llevarlo al Señor. Es un ciego que parece que no quiere ver. No quiere ver. Entonces podemos preguntarnos como creyentes si estamos conscientes de que tal vez estamos más mal que antes, o que nuestra vida espiritual no es la misma floreciente vida espiritual que antes. La pregunta es, ¿te quieres realmente sanar de eso? Porque alguien puede decir, sí, no estoy como antes, pero no hay ninguna intención de sanarse. No hay ninguna intención de volver a ver como uno veía antes en las cosas espirituales. Sí, yo sé que estoy mal, pero paso más tiempo viendo televisión que leyendo la Biblia. Sé que estoy mal, pero en vez de orar me pongo a hacer otras cosas. En vez de tener comunión con mis hermanos, tengo comunión con el mundo. Y eso me afecta, me contamina la visión espiritual, contamina mi conciencia. Sé más noticias de las cosas que pasan en el mundo, de lo que pasa en la iglesia o en las cosas espirituales. Así que podemos ser este ciego que no quiere ser sanado, pero en algún momento nuestros hermanos o hermanas nos traen al Señor. Y ahí podemos ver la intercesión, oración intercesora. Señor, trabaja en ese hermano, trabaja en esa hermana que antes hacía cosas que ahora no está haciendo. Orar por nuestros hermanos. Y vamos a ver que el Señor va a responder, porque Él es fiel. Luego dice que el Señor, en el verso 23, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos les puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Vamos a ir por parte en este versículo, porque hay un cambio, ¿cierto? Ya llega el momento de que le traen al ciego y ahora le corresponde al Señor. Nosotros llevamos a nuestros hermanos en oración al Señor. Y es el Señor el que tiene que hacer los cambios necesarios. Es el Señor el que trabaja en el hermano. Es el Señor el que trabaja en una hermana. Y a veces nosotros queremos ayudar de alguna forma a Dios. Y en la Biblia todos los que trataron de ayudar a Dios les fue mal. Rompieron el propósito
de Dios. Pregúntese usted qué hubiera pasado si alguien le lleva comida a aquel hombre que estaba, al hijo pródigo que estaba deseando comer la comida de los cerdos. ¿Qué hubiera pasado si él en el momento de meditación de que voy a volver a la casa de mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros? ¿Qué pasa si en ese momento de reflexión alguien, por ser muy buena gente, por ser muy amoroso, muy misericordioso, toma un plato de comida y va donde ese hijo pródigo y le da un plato de comida? Hubiera saciado el hambre que él estaba teniendo, y el hambre que era mala, el hambre había sido lo que Dios había utilizado para que él reflexionara. ¿Se fija? O sea, a veces las cosas malas que nos suceden, a veces las cosas que en apariencia son terribles, son los propósitos de Dios trabajando en una persona. Y al tratar de ayudar sin discernimiento, podemos estropear todo el propósito de Dios. Por dar ese ejemplo, ¿qué hubiera pasado si le llevan comida a ese hijo que estaba hambriento y que el hambre le hizo reflexionar cuántas cosas yo tenía en la casa de mi padre? Y aquí estoy, cierto, deseando comer de los cerdos. El Señor tiene que tomarlo de la mano. Y es el Señor el que trabaja con nosotros, es el Señor el que trabaja con usted. Cada uno de nosotros tiene un trato con el Señor. La salvación es pareja, es para todos iguales, todos somos salvados por gracia, pero sabemos que de distintas formas el Señor nos llamó. Y los que son padres también entienden el concepto de que dicen, yo amo a todos mis hijos, pero de una forma diferente. Bueno, nuestro Padre Celestial sabe cómo tratar a cada uno de nosotros. Sabe cómo tratarnos porque Él nos conoce, Él nos creó. Y a este ciego lo toma de la mano. Si usted se fija, no hay otro pasaje en la Escritura donde aparezca esto, de que camina con alguien de la mano el Señor. Yo por lo menos no encontré el de Pedro, cuando da la impresión que está hundiéndose, ¿cierto? El Señor lo toma y caminan juntos. Pero un ciego y lo toma de la mano y lo saca de la aldea. A los leprosos tampoco los tomaba de la mano. Así que el único caso sería tomar de la mano a alguien y caminar con él. ¿Y hacia dónde camina? Hacia afuera de la aldea, hacia afuera de Betsaida. Y a veces el Señor tiene que sacarnos fuera un tiempo. La aldea, en este caso la aldea, acordémonos el pasaje que mencioné al principio, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ay de ti Capernaum, ¿cierto? Por todos los milagros que se habían hecho. Así que Él lo toma de la mano y lo saca fuera de la aldea. ¿Por qué no hizo el milagro en la aldea? ¿Por qué no hizo el milagro dentro de la aldea de Betsaida? El sacarlo fuera tiene una parte de comunión íntima. A veces el Señor quiere estar con nosotros en forma íntima. A veces el Señor nos despierta en la noche para que estemos en comunión, en oración con Él. Y aquí le lleva de la mano, fuera de la aldea. Y yo no sé qué uno puede dejar, ¿cierto?, un poco a la imaginación, qué puede ser lo que conversarían, como aquellos dos de Emaús que iban conversando, y se pone el Señor en medio, y ellos no lo conocieron hasta cuándo. Los que iban camino a Emaús conocieron al Señor solamente cuando Él, al partir el pan, y tal vez, no lo dice la Escritura, tal vez vieron sus manos, le reconocieron, dice, le reconocieron al partir el pan. ¿Cómo uno parte el pan? Con sus manos. Ahí le reconocieron, sus manos, las manos de nuestro Señor. Tomás era el incrédulo, y el Señor le muestra también sus manos, y le dice, mete tu dedo en mi mano. Por lo tanto podemos pensar que las manos de nuestro Señor tienen orificios, sus manos están horadadas, y esas marcas, y luego le dice a Tomás que meta su mano, la mano por su costado.
O sea, las marcas de nuestro Señor en la cruz van a ir por siempre, porque eso fue después de su resurrección. Y cuando nosotros adoramos, cuando nosotros damos gracias, es el día domingo en la cena del Señor. Pero a veces no nos dan ganas. A veces no tenemos la intención. A veces esperamos que otro hermano ore. Y no se trata de que este domingo voy a orar porque el hermano dijo que oráramos, no. Como digo, cada uno tiene un proceso personal con el Señor. Cada uno. El temor a pararse a orar. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A que me voy a equivocar en la oración? El Espíritu Santo transforma mi oración y la eleva perfecta delante del trono de la gracia. Es que el hermano capaz que va a decir, oh, me equivoqué en la oración. ¿A quién le estamos orando? ¿Le estamos orando a Dios o le estamos orando a los hermanos? Que tengo que orar perfecto para que el hermano diga, oh, qué perfecto ora. O le estoy orando a Dios y sé que el Espíritu transforma mi oración. Me aparté del tema. Volvamos entonces al momento de comunión, sacarlo fuera. Cuando iban fuera de la aldea, yo me imagino ese tiempo de comunión de la mano con el Señor. Podemos pensar en la comunión que tiene, por ejemplo, un papá con un hijo, de la mano, llevándolo por un camino, o una mamá con una hija, o un hijo. En la comunión íntima, de que si el hijo, por ejemplo, se tropieza o se cae, a veces se evita heridas o algún accidente más fuerte porque el papá sujetó fuerte la mano de ese niño y no se cayó o lo levantó antes de que se cayera. Son esos momentos de comunión, son esos momentos entre un padre y un hijo. Y quiero que reflexionemos en eso y pensemos, si yo no me suelto de la mano de mi papá espiritual, ¿me podré caer? ¿Podré herirme tan fuertemente de mi caída? Esa es la idea. Este ciego no ve nada, más encima no tiene ganas de ser sanado. Yo cada vez que leo el pasaje me da esa impresión, que no quería ser sanado porque los otros ciegos corrían, intentaban, gritaban algunos, pero este ciego tienen que traerlo. Entonces el Señor lo toma de la mano, vayamos fuera de la aldea, y ahí en ese caminar fuera de la aldea hay un momento de comunión. Podemos pensar todo lo que había en ello, comunión íntima, y lo aplicamos a nosotros, que como decía, la comunión íntima es en aquel momento de la cena del Señor, donde venimos a entregar nuestra adoración, lo que el Señor hizo, sus marcas que tiene en sus manos, en su costado, fueron por mí, y creo que Él las va a llevar por la eternidad, porque esas marcas estaban después de su resurrección. Dice, y escupiendo en sus ojos. Esa frase. A veces nosotros pensamos que el Señor puede obrar solamente de una forma. Y si vemos algo muy escandaloso, decimos, capaz que no sea el Señor, sea otro espíritu extraño, otro espíritu que no sea del Señor. Pero el Señor obró de formas diferentes. A un ciego, para sanarlo, le habló. Le habló y el ciego fue sano. A otro, como en este caso, escupió en sus ojos y le impuso las manos, le tocó. Y a otro fue más escandaloso porque con su saliva hizo barro y con el barro untó los ojos y lo mandó a lavarse al estanque Siloé, donde todo el pueblo lo estaba mirando. Eso sería un escándalo. Entonces podemos preguntarnos o imaginarnos una conversación entre estos ciegos y decir, bueno, ¿quién te sanó a ti? El Señor. ¿Cómo lo hizo? De esta y de esta otra forma. Ah, no, ese no fue el Señor, porque el Señor no sana así. El Señor solamente me habló, no hizo nada más, entonces lo que te pasó a ti no es del Señor. Y vuelvo a repetir, el Señor trata de formas diferentes con cada uno de nosotros. Y en la salvación todos fuimos salvos por gracia, pero el Señor a todos nos llamó de formas diferentes. O a todos nos hace reaccionar de formas diferentes. A veces hay personas que
El Señor tiene que obrar de forma muy fuerte, como el pueblo de Israel lo sacó con mano poderosa. A veces el Señor pone su mano firme, fuerte, aprieta un poco porque nuestro corazón a veces está un poco endurecido, entonces nos remece todo y ahí recién reaccionamos. Pero no tenemos que esperar a que nos pasen cosas malas para reaccionar al Señor. O hay alguien en esta sala que sabe que está mal, sabe que está alejado, sabe que ya no ora, sabe que ya no lee su Biblia y está esperando esa reacción, que el Señor algo le haga. El momento del terremoto en el 2010, ¿cierto? Harta gente volvió a la iglesia, pero fue como algo, un remesón momentáneo, después se fueron, volvieron a sus actividades. Hay gente en el norte, en esta catástrofe también, que se acordaba de Dios, y se acordaba mucho de Dios, y grababan, y Dios, misericordia a Dios, pero le agregaban unas medias groserías, que hasta el mundo, hasta la televisión tenía que censurarlas. Una mezcla de cosas, el norte muy idolátrico, y el Señor a veces tiene que hablar de esa forma, fuertemente, fuertemente. Le escupe en los ojos y le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Por qué le habrá preguntado? ¿Por qué en los otros casos las personas a veces se iban? Por ejemplo, 10 leprosos son limpiados y le dijo, todavía no eran limpiados, le dijo, vayan y preséntese a los sacerdotes. Y partieron, y cuando iban en el camino fueron sanados. Solamente uno volvió a agradecerle. En el camino, no fue instantáneo, fue en el camino. Pero aquí le pregunta el Señor, ¿ves algo? El Señor le pregunta. Y él comienza a mirar y dice, veo los hombres como árboles, como árboles. Y aquí nos da una visión espiritual de cómo somos nosotros. Y yo creo que todos comprendemos un árbol. El árbol tiene su tronco, el árbol tiene raíz, el árbol tiene copa y el árbol tiene frutos. Así que los hombres somos árboles. Así nos ve en forma espiritual. A un rey de Babilonia también en sueño se le ve como un árbol. Y nosotros los creyentes también somos árboles. Y vamos a leer unos textos para ver esto. En Proverbios, capítulo 11, esta visión que ve él, dice, veo a los hombres como árboles. Me abrió una ventanita para ver otras cosas del mundo espiritual de nosotros como hombres. Veo a los hombres como árboles. Tengamos presente esa frase. Dice Proverbios 11, versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. Nosotros somos árboles y damos frutos. El buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. Y dice el Señor, no puede el mal árbol dar buenos frutos, ni al contrario, ni el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Versículo 11 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1 también da una idea de que si este ciego dice, veo a los hombres como árboles, y podemos pensar nosotros que somos árboles. ¿Qué tipo de árbol somos? ¿Somos buen árbol? ¿Somos mal árbol? ¿Damos buenos frutos? ¿Damos malos frutos? ¿Cómo están mis raíces? ¿Cómo está mi tronco? Bienaventurado, dice Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y este es el versículo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tenemos este concepto en nosotros, en nuestra vida. ¿Somos un árbol plantado de Jehová? ¿O todavía somos un árbol que da malos frutos? Porque no hay otro árbol, el Señor no habló de otro árbol. La persona, si da buenos frutos, es un árbol bueno. Si la persona da malos frutos, es un árbol malo. Y los árboles buenos y malos tienen que ver con el cielo, el infierno, con Dios y Satanás, con creer o no creer, con ser salvado o ser perdido. No hay, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, yo hago buenas cosas por el prójimo, ayudo, soy buena gente, soy buen vecino, soy buen trabajador, estaría dando buenos frutos, pero sus raíces y todo lo demás nunca ha conocido a Dios, nunca ha tenido a Cristo como su Salvador personal, entonces es un mal árbol, es un mal árbol. Y por lo tanto todas esas obras que se ven es como la higuera que el Señor la ve llena de hojas y va a buscar un fruto y dice que va a buscar el fruto en la higuera y no lo halló. Porque era pura rama, era pura hoja. Y a veces hay gente que es pura hoja. No tiene raíces en ningún lado, anda de iglesia en iglesia. Se congrega un tiempo aquí, se congrega un tiempo acá, allá. Y por eso aquí en Lota vemos a veces gente que ha sido criada en alguna iglesia evangélica y ahora es católica, otros que han salido de iglesias evangélicas pentecostales y se han ido a los testigos de Jehová. Entonces no hay una raíz profunda, no hay una raíz cimentada, no hay una raíz que viene el primer viento y bota ese árbol. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto. Y hablamos del trabajo del Señor, dice, a su tiempo. No en el tiempo que yo quiero, ni que el hermano ni la hermana quiere. Da fruto a su tiempo, es el tiempo del Señor. Por eso es que a veces hay gente que trata de apurar algunas cosas. El Señor a su tiempo va a mostrar ese fruto, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Dice el verso 7, Jeremías 17, 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Ahí están las raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso del corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahí está el árbol, ahí están los frutos, ahí está el camino. Es bendito el varón que es como un árbol plantado junto a estas aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y ahí podemos preguntarnos, este ciego dice, veo a los hombres como árboles. O sea, todos nosotros en lo espiritual somos como árboles. ¿Dónde están nuestras raíces? A veces el Señor nos salvó, el Señor, cierto, nos tiene congregados aquí, pero de repente hay pensamientos e ideas que tienen raíces en otras religiones, que tienen raíces en otras creencias, incluso creencias demoníacas. Y el Señor tiene que ir quitando eso antiguo, que las raíces sean cimentadas en la Biblia y no en la creencia de los abuelitos o abuelitas o esas historias que ya lo hemos visto los días miércoles, aquellas historias fantasiosas o tradiciones o cosas que son de religiones orientales. Hay personas que dicen, sí, yo me convertí, pero todavía tienen problemas y ven el horóscopo. Yo creo en el Señor, soy cristiano, pero todavía cree que se le aparecen los muertos. Soy cristiano, tengo a Cristo en mi corazón, pero ante un problema acude donde alguien a verse la suerte. No tienen raíces firmes.
no hay raíces sólidas. Voy a tomar esta decisión, pero lo último que hacen es orar y pedir la voluntad del Señor. Antes de eso han hecho todas las otras cosas. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente echará raíces. Y ahí están las bendiciones. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará. Bueno, ahora se han mostrado varias imágenes del norte y ahí ve uno el desierto, las montañas secas, pero hay árboles que estaban verdes cuando vino todo el aluvión, y hay árboles que el río se lo llevó. Si se fijaron, hay árboles que el río arrancó sus raíces porque no eran profundas, pero a pesar de toda la fuerza que llevaba ese río y todo el aluvión, hubieron árboles que quedaron ahí, que quedaron plantados. A pesar de todo, hubo gente que se subió arriba de un árbol y se salvó. ¿Cuál era la diferencia entre ese árbol que estaba pasando el río, cierto, y otro árbol que el río se lo llevó? La única diferencia son sus raíces. Las raíces profundas hacen que los árboles sean más fuertes. Si nuestras raíces no son profundas, si nuestras creencias no son profundas en lo que decimos creer, cualquier cosa, cualquier viento de doctrina nos va a arrancar, nos va a sacar. Y el versículo 8 al final dice, en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Es un árbol que siempre está dando fruto. A veces da más frutos, a veces da menos frutos, pero siempre está dando frutos. Y no se fatiga. Los que confían en el Señor multiplica siempre sus fuerzas. Y un último texto acerca de esto de los árboles, en el Salmo 92. Versículo 12. ¿Cómo estamos como árboles? ¿Qué árboles somos? ¿Qué raíces tenemos? ¿Qué troncos tenemos? Hay algunos árboles que se ven también en fotografías que están todos inclinados hacia un lado, por ejemplo en el sur de nuestro país. Hay árboles que están todos inclinados hacia un lado porque hay mucho viento allá, entonces todos crecieron chuecos. Pero la idea del Señor es que nuestro tronco sea derecho, alto y que crezca lo más alto posible. Salmo 92, versículo 12, dice, el justo. Podemos agregar ahí, el que ha creído en el Señor Jesucristo como Salvador pasa a ser un justo. El justo florecerá como la palmera. Esto también se ve cuando hay huracanes. Son las palmeras las últimas en derribarse porque pasan 8 años y la palmera está poco menos de 1 metro. No crece tan rápido como árboles que nosotros conocemos, pero los primeros años crece su raíz hacia abajo, bien profundo. Los primeros años crecen sus raíces y después la palmera comienza a elevarse hacia arriba. Así que el justo florecerá como la palmera. Si somos árboles tenemos que florecer como la palmera. ¿Hay alguna doctrina que yo no tenga bien clara? Eso sería, por ejemplo, tener raíces débiles. Eso sería tener raíces débiles. No saber las doctrinas que decimos creer. Hay mucha gente que se congrega en asambleas congregadas en nombre del Señor y no sabe o tiene muy débil algunas creencias. Entonces es una preocupación personal de instruirse en las cosas que han sido ciertísimas, que nosotros creemos, practicamos, para que no corra el peligro de que en algún momento alguien llegue con una doctrina extraña y varios crean en eso. Que sean raíces profundas, que tengan convicciones, que no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina, como aquellos árboles que se los lleva el río o el viento. Verso 12 después dice, crecerá como cedro en el Líbano. Ahí tenemos 2 árboles, la palmera y el cedro.
árboles tremendos, árboles imponentes. Y luego dice, plantados en la casa de Jehová. Eso es lo más importante, que estamos en la casa de Jehová. En los patios, dice el versículo 12 después, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Pregunto, ¿dónde más va a florecer un árbol de Jehová? ¿Dónde más vamos a florecer nosotros? ¿Dónde más vamos a ser bendecidos si no es en la casa de Jehová, si no es en la casa de oración? Si no está donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ¿dónde más podría florecer un hermano? ¿En el mundo puede florecer? Un hermano puede florecer en el mundo. Si eso pasa, sucede, pero no es de bendición. No es de bendición. Pero los árboles que son plantados en los atrios de nuestro Dios florecerán, florecerán. Aún en la vejez fructificarán. No importan los años. Moisés y Aarón tenían más de 80 y 83 años. Cuando el Señor los utilizó 80 y 83 años, ya su vida podría decir alguien, no, ya pasó el tiempo de ellos, pero el Señor a esa edad los utilizó y liberaron al pueblo de Israel a los 80, 83 años. Que nadie piense que por su edad ya pasó el tiempo que Dios lo puede ocupar. No. El Señor es soberano, el Señor nos llamó en una época, en un tiempo, y el Señor nos va a utilizar como Él quiere. Tenemos que estar dispuestos. Aún en la vejez fructificarán. ¿Estoy llevando fruto? No, es que ya pasó mi tiempo, eso se lo dejo a los jóvenes, dicen algunos. No, es que los jóvenes sirven, yo no sirvo. Falso. El Señor dice que en su vejez fructificarán. ¿Y cómo van a estar? Vigorosos y verdes, porque para el Señor no existe el tiempo o la edad. Si Él quiere utilizar a una persona como Moisés, como Abraham, como Moisés y como Aarón, los utilizó a los 80 y 83 años, el Señor lo puede hacer. Los papás de Juan el Bautista eran los 2 abuelitos ya, ni siquiera podían tener hijos, ya su vida había pasado, estaban preparando y pensando tal vez qué iban a hacer después ya en su descanso de vejez, y el Señor los utiliza para ser padres de Juan el Bautista. Y el mismo Abraham, que el Señor lo llamó a salir de Ur de los Caldeos a una tierra que él no conocía, que dejara su parentela, su tierra, y se fuera a una tierra que Dios le iba a mostrar, no fue en la juventud, no fue a los 15 años, fue a una edad avanzada. Así que nadie diga, es que ya pasó mi edad, es que los jóvenes sí, pero yo no. No, todos somos parte. Aún en la vejez fructificarán. Si somos árboles de Jehová, el fruto va a llegar hasta la vejez y vamos a estar vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. En un mundo lleno de injusticia, en un mundo donde todo está corrompido, donde en el extranjero ya se habla que se instaló en Chile la corrupción, porque era uno de los países poco habituales en América Latina, donde todos eran corruptos, Chile no era corrupto, ya se instaló. En un mundo donde todo es injusto, nosotros tenemos que proclamar que en nuestro Dios no hay injusticia. Él es un juez justo. Él es justo, Él es recto. ¿Y quién tiene que anunciar eso? Nosotros, los árboles de Jehová. Los que estamos plantados en los atrios de nuestro Dios, los que florecemos, aún en la vejez fructificaremos, los que florecemos como la palmera, los que crecemos como el cedro, y los que somos plantados en la casa de Jehová, somos nosotros. Y ese es un privilegio que no siempre apreciamos. Que el Señor nos ayude a dar fruto a tiempo, fuera de tiempo, a confiar que somos un árbol plantado en la casa de Jehová. Volviendo a Marcos, al caso del ciego. Veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Ahí está otra reflexión final, que andan. Si alguien es un árbol de Dios, tiene que andar, no quedarse estancado, no quedarse somnoliento, con sueño profundo, que a veces nos toma el sueño. No quedarse estancado, parado en el mismo lugar 2, 3, 4, 5 años.
o algunos incluso retroceden. Siempre tenemos que avanzar hacia adelante, siempre ir las escaleras subiendo hacia arriba en lo espiritual. Veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Ahí está el Señor dando una sanidad completa. Otra vez podíamos pensar que el Señor, al verlo afectado todavía, que no veía bien, podíamos pensar en la segunda oportunidad. Dios es un Dios de segunda, de terceras oportunidades. Dios no apagará el pábilo que humea. Hemos dado en otras oportunidades ese ejemplo que aparece en el profeta. El pábilo que humea es una vela que se apaga su llama, pero todavía queda una pequeña chispita, algo. Y viene alguien con los dedos y la apaga. El Señor no hace eso. El Señor espera y tiene esperanza de que esa vela que se está apagando vuelva a dar su luz, diferente a nosotros. Y el Señor dice, no apagará el pábilo que humea, no lo va a apagar. Si te sientes así, si se siente así, de que se está apagando, que su vida espiritual ya no es como antes, el Señor no lo va a apagar. Está dando una y otra oportunidad, está esperando. El Señor es paciente. Pero no hay que exagerar tampoco. Hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Deben ser decisiones espirituales correctas. Hay decisiones buenas y decisiones malas. Hay hermanos que toman decisiones y toman las peores y luego tienen que asumir las consecuencias. Si vamos a tomar una decisión en oración, buscando la voluntad del Señor, tomar buenas decisiones. Buscar buenos consejeros, importante los consejeros. Qué lamentable es cuando hermanos creyentes dan malos consejos. Consejo basado en el mundo, terrible eso, escuchar a un hermano dando consejo basado en el mundo, terrible. Se cae todo el hermano. Consejos basados en la Escritura son más provechosos. Consejos que, hermano, yo le voy a dar un consejo, lo saqué del libro de Salmo, lo saqué del libro de Proverbios. No dar un consejo, hermano, yo vi en la televisión, vi esto. Dice después, hizo que mirase. El Señor una y otra vez le hace ver, le hace mirar, y ya Él dice, fue restablecido. Y ese concepto de ser restablecido también tenemos que apropiarlo. 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. El Señor lo vuelve a levantar. Cuando Pedro niega, el Señor lo niega 3 veces. Alguien podría decir, ya, todos los apóstoles van a servirme menos Pedro porque él me negó. Y en el libro de los Hechos, ¿quién es el primero que utiliza la llave del Evangelio? Es Pedro. Son cosas totalmente contrarias a nosotros. Los pensamientos del Señor no son los pensamientos de nosotros. El Señor no desecha lo que nosotros desechamos. El Señor da una, otra y otra oportunidad. No apagará el pábilo que humea, ni quebrará la caña cascada. Todo le sirve al Señor. Eso de la caña cascada tiene que ver con lo que hacían los papiros. Hay gente que preparaba los papiros y había caña cascada. Ese papiro no me sirve, entonces no voy a escribir en él. El Señor dice, no, yo voy a escribir igual en él. Ese es el concepto. Entonces fue restablecido. Esa palabra, restablecer, el Señor que no restablezca, que restablezca las cosas que hemos dejado de hacer, que Él las restablezca, que las vuelva a hacer, que restablezca a los hermanos que andan lejos, a las hermanas que han dejado de venir, que el Señor los restablezca, que el Señor restablezca a los que han dejado de servir, que el Señor los restablezca. Oremos por eso. Y el 26 dice, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Y eso tiene que ver nuevamente con, yo lo aplico a que hay cosas que el Señor trata con nosotros en forma personal. Hay otros ciegos que dieron testimonio, hay leprosos que contaron a toda la ciudad lo que había pasado en ellos, hay otro que le dijo el Señor, directamente le dijo, anda, ve a lo de tu casa y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo.
Pero aquí le dijo, no lo digas a nadie, no entres en la aldea. Acordémonos que el Señor lo saca de la aldea, porque hay lugares que el Señor tiene que sacarnos a nosotros, porque hay lugares que matan nuestra fe, hay lugares que matan nuestros sueños, hay sueños espirituales que en el lugar a veces que nosotros nos rodeamos, el Señor trata de poner sueños y son muertos. Así que vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a orar.